Comenzamos el segundo libro de Reyes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, antes de empezar el estudio, invocamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 23. Nos quedamos del 26 en adelante, siguiendo con este estudio, que llegamos a la muerte de Josías y llegamos a una parte triste en la historia de Josías. La gran renovación tuvo en su reinado, tuvo presente en su reinado la gran renovación que hizo. Por eso se ha dicho que desde David y Ezequías no había otro rey como él. Y curiosamente en la iglesia bizantina ayer domingo se celebraba el día de San Ezequías y estaba vestido con la corona y todo en el icono que pusieron. Josías llegó a término esta grandísima renovación que hemos visto. Vimos los pasos de la renovación de un pueblo la semana pasada, que tuvo lugar al final de su reinado. Y muy pronto después de eso, ya el pueblo estará en el cautiverio babilónico. Sin embargo, Dios, como de una forma especial, trabajó al pueblo de Israel en esta renovación espiritual. Hablamos la semana pasada que uno se pregunta, bueno, si el pueblo se renovó, pero hay veces que uno es responsable de las consecuencias que puede traer en la vida de uno, de lo que uno ha hecho anteriormente. Y Israel se renovó última hora, pero ¿cómo había llevado la vida? Mal, más que mal. ¿Se acuerdan? Le puse el ejemplo a este señor amigo mío que se convirtió y se murió de cáncer en el hígado. Todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que se convirtió y se murió? Y la esposa me dijo que él había tenido una vida 30 años de bebida, de borrachera. El Señor le dio la oportunidad de convertirse a él y de ganarse el reino de los cielos, pero la vida que llevó le pasó la cuenta. Y eso, Israel se convirtió ahora antes del destierro, y gracias a Dios esa conversión de Israel, del rey Judá, va a hacer que ellos regresen a Israel, pero Judá va a ser también, va a tener las consecuencias de toda la idolatría, porque si Israel cometió idolatría, yo creo que en el último tiempo de Judá, la idolatría de Judá fue más grande que la del reino del norte. Porque en el reino del norte no estaba el templo de Dios, lo que había era un templo que se edificaron ellos. Pero en Judá, ¿qué fue lo que profanaron? Nada más y nada menos que el templo de Dios. Así que para mí el pecado de Judá fue más grande que el pecado de Israel. Por eso vamos a ir... Se me perdió. En el capítulo 29. 23-29. En su día el faraón Neco, rey de Egipto, marchó hacia el río Éufrates, donde el rey de Asiria, el rey Josías, fue a su encuentro, pero en cuanto le hizo fuerte, Neco lo mató en Megiddo. Sus servidores condujeron el cuerpo en carro a Megiddo, lo trasladaron a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. El pueblo del país tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron como proclamando rey en el lugar de su padre. Así terminamos la semana pasada. Ahora bien, el faraón Necao, un faraón totalmente identificable en las dinastías de Egipto, hizo una expedición, eso lo hablamos la semana pasada, pero no está de más recordarlo, hizo una expedición para ayudar al rey de Asiria contra el rey de Babilonia. Y recuerden lo que le dijimos, que la importancia de Israel es que todos los ejércitos que tanto iban para el norte o bajaban para África, tenían que pasar por Israel. Israel era el corredor. ¿Se acuerdan que les dije lo que hemos ido a Israel cuando nos paramos en Monte Tabor, en la terraza de Monte Tabor, que le decimos, hay un valle muy grande que se llama el Valle de Israel, que está del lado de acá? Por ese valle es que subían y bajaban todos los ejércitos. Y en Megiddo era un valle mucho más pequeño donde los israelitas podían atacar a los ejércitos invasores que no podían maniobrar mucho. Y Josías
en vez de quedarse en su casa, se las dio de guapo y salió el faraón no iba a invadir a Judá, iba a pasar para Siria y le presentó batalla al rey más grande del momento, y esta acción fue un verdadero desastre. Esa lucha no era de Josías. Él debía haberse quedado en su casa. Por eso hay que tener mucho cuidado con dar las batallas que no son tuyas. Tenemos que saber qué batallas son de cada uno de nosotros. Cuando tú te metes a dar una batalla que no es la tuya, lo más seguro es que la vayas a perder. Porque Dios te capacita para dar las batallas que son tuyas. Y todo el mundo sabemos cuándo la batalla es mía y cuándo la batalla no es mía. Cuando la batalla no es mía, ¿qué tenemos que hacer? Y orar. Por eso. Pero no te metas a dar batallas que no son tuyas. Porque mira, Josías, ¿quién lo metió en esto? Nadie. Él mismo tenía que haber dicho, Faraón, ¿quieres pasar? Pasa, si va a pasar por un estrecho solamente, no se iba a quedar ahí. Ah, pues se metió, no, esta tierra es mía, aquí no pasa. Esa cuestión no era de él. Y mira lo que fue muerto, Megiddo. Josías fue un gran hombre de Dios, pero como todo hombre de Dios es imperfecto, y aquí actuó de una manera insensata. Entró en una batalla que no le correspondía dar. Y eso trajo la muerte. Después de esto, ¿quién entra a reinar? Joacás, hijo de Josías. Y dice así en el capítulo 31. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital, hija de Jeremías de Libná. Hizo lo malo a los ojos del Señor, exactamente como lo habían hecho sus padres, o sea, sus antepasados. El faraón Neco lo hizo prisionero en Riblá, en el país de Hamat, para impedirle reinar en Jerusalén, e impuso al país una indemnización de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. Faraón Neco designó al rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, cambiando su nombre por el de Joaquín. Tomó Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquín entregó al faraón la plata y el oro, pero le impuso un gravamen sobre el país para pagar el dinero exigido por el faraón. Requirió al pueblo del país, a cada uno según sus bienes de plata y el oro que había entregado al faraón Neco. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y nos encontramos el problema más grande del mundo, los impuestos. ¿Se acuerdan qué le pasó a Salomón? Y al hijo de Salomón, sobre todo el hijo de Salomón, que dijo, si mi padre le puso impuestos, yo le voy a poner más impuestos todavía. Y eso causó la rebelión. Y ahora vemos que producto de esta mala decisión del rey Josías, ahora el faraón de Egipto le va a poner un tremendo peso a Israel. ¿Y quién lo va a pagar? Como siempre, el pueblo. Eso no es nuevo. Joaquín Joacín, era como era primero, era otro de los hijos de Josías y reinó por 11 años. Pero Joacín también fue, igual que Joacás, fue un mal rey. Los asuntos del reino, como podemos ver, iban de mal en peor. Joacás fue un rey malvado, el hijo de Josías, pero Joaquín fue todavía peor. Y en aquel tiempo, ya que vemos aparecer de esto Babilonia, que aparece Babilonia, era una gran potencia. En ese momento Babilonia estaba surgiendo en el oriente, en el río Éufrates, donde estaba esa parte que está Bagdad hoy en día, estaba pasando como una gran potencia. Y como siempre pasa, Babilonia, la gran potencia que nacía, estaba desplazando a la otra gran potencia. ¿Quién era la otra gran potencia? Asiria. ¿Se acuerdan? Asiria fue el que asoló al reino del norte. Ahora Babilonia surge como potencia y Babilonia echa a un lado a Siria. Por eso el norte fue a Siria y Judá fue a Babilonia. Por eso son dos exilios muy cerca, pero separados. En este momento es que cuando leamos el libro de Jeremías es cuando vamos a entender todo esto.
Porque Jeremías vive precisamente en esta época, en la época del rey Joaquín y en el anterior. Esta es la época en que Jeremías profetiza y lo meten en el pozo y todo este problema, porque a Jeremías le tocó ser un profeta en una época bien difícil. Y nunca los profetas son bien recibidos, ni antes, ni después, ni ahora. Y Jeremías fue quien llamó a los habitantes de Judá a convertirse, porque si no volvían a Dios, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Pero las palabras de Jeremías les parecieron a la gente de Judá totalmente imposible, increíble, porque todavía en ese tiempo Nabucodonosor no era considerado un gran enemigo. Por eso cuando Jeremías decía, vienen los babilonios, decían, ¿qué va? Si Jeremías, ¿cómo se llama? Nabucodonosor no es ningún enemigo para nosotros, mira qué bien está el templo, mira qué bien está, hace poco nos convertimos todo el mundo, mira qué bien está la función del templo. Por otra parte, junto con el profeta Jeremías, habían falsos profetas que le dijeron a la gente que Dios no podía prescindir del reino de Judá porque tenía una promesa y que nunca iban a destruir a la nación. Sabemos lo mismo que ahora. Profetas de Dios, falsos profetas. Los falsos profetas dando falsa profecía. Y no era una falsa profecía, era una media verdad. Porque decía que ustedes son la nación de Dios, Dios no puede prescindir. Y eso es cierto. Pero sí Dios lo iba a mandar al cautiverio. No iba a cumplir la promesa cuando regresaran, pero no precisamente era una garantía para que ellos actuaran mal. Ustedes se acuerdan en aquella época que en Miami andaba la droga, en los años 80, los que estaban aquí, que andaba la droga tan grande. Toda la gente que traficaba con droga tenía una Virgen de las Mercedes de este tamaño así, pensando que la Virgen de las Mercedes lo iba a proteger de la droga. Y todos terminaron en la cárcel o muertos. Es exactamente esto. Tú no puedes manipular a Dios. Tú no puedes manipular a Dios. Jerusalén, desafortunadamente, lo van a aprender aquí. El Señor es poderoso y Él no necesita de templo de piedra como el de Jerusalén. Por eso el templo de Jerusalén va a ser profanado y va a ser destruido. Y dice en el versículo 36, Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Lo vimos, su madre se llamaba Zebida, hija de Pedayás de Rumá. Hizo lo malo a los ojos del Señor, exactamente igual como lo hicieron a sus padres. O sea que si venimos a ver, tenemos solamente en todo el reino de Judá, tenemos 3 o 4 reyes santos en 200, 300 años. Tenemos a David, a Salomón, a Ezequías y a Josías. Después vieron algunos regulares y el resto verdaderamente malos. Y así entramos al capítulo 24 de Segunda de Reyes. Estamos llegando al final de Reyes ya, que no sé ni qué tiempo llevamos aquí. Más de un año, ¿verdad? Más de un año llegamos a Segunda de Reyes. Él sí está buscando ver. Pero yo estoy seguro que más de un año llevamos Segunda de Reyes. El tema 24 y 25 nos presenta el reino de Judá llevado al cautiverio. En este capítulo, estos son los 2 capítulos finales de Reyes. En este capítulo 24 del segundo libro de Reyes vamos a ver los siguientes eventos. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ataca a Joaquín y Judá es derrotada. Y este fue el juicio de Dios sobre la nación. Así como fue el juicio de Dios sobre el reino del norte, este va a ser el juicio de Dios sobre la nación. Porque el Señor juzga a las naciones según sus actos. Y si verdaderamente miramos a nuestro alrededor, tenemos mucho que temer del juicio de Dios sobre nosotros. ¿Cuánto? 6 meses nada más. Ah, mira, le di rápido al Segunda de Reyes. Sí, le di rápido a Segunda de Reyes, gracias a Dios. Tenemos que ir este paso si quiero terminar antes que llegue Cristo. Pues verdaderamente, y esa es la responsabilidad de las naciones. El Señor tiene buena memoria. Por eso las naciones tienen que ver cómo es su conducta. La gente piensa que por un tiempo el Señor no actúa contra una nación y le permite que la nación cada vez haga más atropellos, pero Dios tiene buena memoria. Y cuando llegue el juicio de Dios, llega. Así que los que vivimos en esta nación tenemos mucho que orar. Porque si el juicio de Dios viene sobre nosotros, yo creo que no ha venido porque todavía hay gente justa en esta nación que ora.
sobre todo en los monasterios, gente orando continuamente por esta nación, pero cuando el juicio de Dios, cuando el Señor se arte, sinceramente, yo no quiero estar ese tiempo, quiero que el Señor ya me haya llevado cuando llegue ese día. Este juicio de Dios que cayó sobre la nación fue debido al rey Manasés, a todos los horrores y la idolatría del rey Manasés. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué culpa tiene la gente? Es que la gente siguió al rey. Porque el problema, como decía Santa Catalina de Siena, el mundo está podrido porque los buenos no gritan. Y eso exactamente sigue estando de moda hoy. Y se lo voy a repetir lo que ella decía, el mundo está podrido porque los buenos no gritan. Tanta culpa tuvo Manasés como el pueblo que apoyó a Manasés por una falsa seguridad, basándose en falsas profecías y en falsas seguridades. O sea que si hubo un Manasés fue porque el pueblo lo permitió. Y cuidado con nosotros permitiendo Manasés y Jezabel. Después de la muerte de Joaquín, quien reinó por 11 años, su hijo llegó al trono, donde permaneció solamente 3 meses. Fue un mal rey. El rey de Babilonia tomó a Jerusalén, la saqueó y se llevó cautivo a todos los nobles, entre los cuales se encontraba Daniel y todos estos muchachos que vamos a ver en Babilonia. Nabucodonosor se llevó también cautivo al rey Joaquín a Babilonia y colocó en su lugar como rey a su tío Matatías y cambió su nombre por Sedequías, no se decía Sedequías. Sedequías también fue un mal rey y se rebeló contra Nabucodonosor y de ahí ya vino el final de Israel. O sea que vamos al capítulo 24:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En sus días Nabucodonosor, el rey de Babilonia, emprendió una campaña y Joaquín pasó a ser vasallo suyo por 3 años. Pero luego cambió y se rebeló contra él. El Señor lanzó contra él bandas de caldeos, arameos, moabitas y amonitas. Le envió contra Judá para aniquilarla, conforme al oráculo del Señor, pronunciado por boca de sus siervos los profetas. Esto lo ocurrió a Judá por orden del Señor, que le echó de su presencia por los pecados cometidos por Manasés, y también por la sangre inocente que había derramado. Inundó Jerusalén de sangre inocente, y el Señor no lo perdonó. El resto de los hechos de Joaquín, todo lo que hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. La pregunta de rigor, ¿cuáles son los anales de los reyes de Judá? Crónicas. Por eso tienen que leer por su cuenta Crónicas, que amplía lo que estamos leyendo. Joaquín reposó con sus antepasados y Jeconías, su hijo, reinó en su lugar. El rey de Egipto no volvió a aventurarse fuera de sus tierras, pues el rey de Babilonia había conquistado todo el territorio desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates, todo lo cual pertenecía al rey de Egipto, un gran imperio. Fíjate que este imperio de babilónico iba desde donde está Bagdad hoy hasta donde está Egipto. Un imperio tremendamente grande, es el imperio de Nabucodonosor. El rey de Egipto, no, ya se lo leímos, estamos en el 8. Jeconías tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehustá, hija del Natán de Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos del Señor, exactamente como había hecho su padre. Tenemos que saber que lo hizo mal, porque esta señora se llamaba igual que ¿quién? Nehustá. Como en la serpiente cuando le hicieron un ídolo y le pusieron el nombre de Justán, ¿se acuerdan? A la serpiente, cuando hasta mandó a destruir Ezequías, porque la serpiente de bronce que el Señor mandó a hacer en el desierto se había convertido en un ídolo y le pusieron nombre. Y esta doña se llamaba igual que el ídolo. Así que sabemos ya que todo esto no andaba bien. En aquel tiempo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Jerusalén y la ciudad quedó cercada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la asediaban. Entonces Jeconías, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él, su madre, sus cortesanos, jefes y eunucos. El rey de Babilonia lo hizo prisionero en el año 8º de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros del templo del Señor y los de los palacios reales, y deshizo toda la decoración de oro
que Salomón, rey de Israel, había hecho en el santuario del Señor. Deportó a toda Jerusalén, todos los jefes y guerreros, 10,000 deportados, y todos los herreros y cerrajeros. No quedó más que la gente más pobre del país. Deportó a Babilonia a Jeconías y llevó al destierro de Jerusalén a Babilonia a la madre del rey y a las mujeres del rey y a sus eunucos y a los notables del país. El rey de Babilonia llevó deportados a Babilonia a todos los hombres pudientes, en número de 7,000. Entre ellos, repite, los herreros y cerrajeros que hacían un millar. ¿Por qué? Porque esta era gente de trabajo especializado. Era gente, los que trabajaban el hierro en ese momento era gente muy, muy importante. Y a todos los hombres aptos para la guerra. El rey de Babilonia designó rey en su lugar a Jeconías, en lugar de Jeconías, a su tío Matanías, cambiando su nombre por el de Sedecías. Vemos que, viendo esta historia, por arriba, el faraón de Egipto había puesto en el trono a Joaquín, pero el faraón de Egipto perdió todas sus posesiones. Como vemos, Nabucodonosor lo arrasó. Así que el rey Joaquín perdió al padrino. Y, por supuesto, entre esas dos grandes potencias, Nabucodonosor vino contra Judá y Joaquín se sometió sobre 3 años, se rebeló y vimos que perdió el trono. Ya dijimos que Manasés había sido un rey malvado. Si la gloria del Señor, ¿se acuerdan? El rey Manasés antiguo no se apartó del templo durante su reinado, hizo que después, más tarde, al final de todo su reinado, se apartara la gloria de Dios cuando profanó el santuario. O sea que ya el templo no era templo. Ya la gloria de Dios no residía en el templo. Por eso, cuando se dice que la gloria de Dios se fue del templo en época de Manasés, quiere decir que el templo perdió su característica de santo. Y el templo no era santo, era como una casa cualquiera. O sea, que el templo depende del Dios que lo mora. Si no tiene un Dios que lo mora, pues deja de ser templo. Y en Israel lo que moraba era la gloria de Dios. Es cuando quitan, aquí en el Santísimo, pero cuando quitan el Santísimo de una iglesia, pues pasa a ser un salón consagrado, pero no está la presencia de Dios. Por eso que ya el templo no fue profanado por Nabucodonosor. El templo fue profanado ¿por quién? Por Manasés. Y después de eso, es lo que tenemos que tener en cuenta, después de eso el templo no volvió a ser templo más nunca. Estamos ante el final del templo de Jerusalén como tal. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, aquí en este momento es cuando viene Nabucodonosor, es cuando Jeremías esconde el arca de la alianza. Como venían los babilonios, Jeremías esconde el arca de la alianza. Dice en uno de los libros que le esconde en una cueva y salió caminando, pero después, a medio de camino, dijo, más vale que marque la cueva. Y cuando viró, no la pudo encontrar. Pero le voy a preguntar, si la gloria de Dios se había ido, ¿de qué servía el arca? ¿De qué servía? Es como un sagrario vacío. El arca por sí no tenía ningún poder. El poder del arca era el pacto de Dios que estaba adentro, las tablas de la ley, el pacto de Dios con Israel. Y si Israel incumplió el pacto, ¿para qué sirve el arca? Es como si ustedes tienen un contrato con el banco del carro y no pagan el carro se lo llevan, ¿de qué les sirve el contrato con el banco? ¿Le sirve de algo? Si vino la grúa y te llevó el carro, ese papel que tú tienes en tu casa, ¿de qué te sirve? De nada. Pues entonces ellos estaban muy confiados en las tablas de la ley, pero las tablas de la ley eran 2 pedazos de piedra. El asunto no era que tenían las tablas, es que tenían que cumplir. Al no cumplir la ley, irse la gloria era la nube que residía sobre el arca. Después de ahí la gloria de Dios más nunca la vio sobre el arca. Veamos cuando Nehemías regresa, ellos reconstruyen el templo. Pero ahora viene la gran pregunta, sin el arca, ya no había arca. Y estaba mandado que los sacrificios tenían que hacerse ¿dónde? Dentro del arca, porque los sacrificios por los pecados que se cometían contra las leyes que estaban dentro del arca. Y a partir de ahí, el día de Yom Kippur, cuando el sacerdote entraba detrás de la cortina,
a echar la sangre. ¿Qué había? Nada. La piedra angular donde estaba el arca. Entonces el sacerdote a partir de ahí tiraba la sangre sobre la piedra. Por eso dice el profeta Isaías: te voy a quitar el corazón de piedra para darte uno de carne. Y eso era un ejemplo muy grande. Ya la sangre de perdón de los pecados no caía sobre la ley. ¿Caía sobre qué? Sobre una piedra. O sea que podemos decir que aunque el reino de Israel siguió dando tumbos y hubo un rey, Herodes, que levantó aquel templo magnífico como nos conoció Cristo, a partir de ahí fue un culto totalmente vacío. Y si se recuerdan, el Señor llamó a Israel para que saliera al desierto a adorar. La función principal de Israel era la adoración en el medio de un mundo que no adoraba. Por eso en cuanto llega al desierto, ¿qué es lo que establece el Señor con Israel? Un sistema de adoración. En el libro del Éxodo y Levítico. Y un sistema de adoración que giraba alrededor de ¿qué? No hay de los sacrificios. Porque a veces lo que le dije, sin sacrificio no hay adoración. En toda la Biblia, para que haya sacrificio, para que haya adoración, tiene que haber sacrificio. Pero, porque ya hubieron gente que me estaban usando a mí como apologética. Me estaban haciendo apologética conmigo. Una persona me decía que no hay adoración si yo no hago sacrificio. Yo no estoy hablando que la adoración es con los sacrificios que nosotros hacemos. Decimos que para que haya adoración tiene que haber un sacrificio con una víctima, no los sacrificios de ustedes. Y ahí entendió que eran los sacrificios de la gente para que hubiera adoración. No, es que el Levítico se basa en el sistema de adoración, una víctima que se ofrece, se acuerda cuando lo estudiamos, y se transforma. Porque el objetivo de la adoración es que la víctima que se ofrece se transforma. Si la víctima no se transforma, no hay adoración. Como si mi vida no se transforma en obediencia a Dios, yo no tengo adoración. Porque la adoración está totalmente ligada con la fidelidad y con la obediencia. Parece que no, pero si una persona que no es obediente, ¿a qué va a adorar? O sea, adorar es someterte al Dios que te ha deslumbrado. Y a partir de aquí es lo triste, a partir de aquí Israel lo que tuvo fue un símbolo vacío. Siguieron con sus cultos, pero era un culto totalmente hueco. Y tuvieron un gran problema porque ya no podía haber ni siquiera el perdón de los pecados. Yo no sé cómo la gente, a lo mejor yo no sé si es que la gente no sabría que el arca ya no estaba. A lo mejor los sacerdotes engañaron a la gente y le dijeron que el arca estaba, porque yo no sé cómo siguieron el culto sabiendo que que ellos no entendieron que Dios le dio una señal cuando el arca se desapareció. Fíjate que el arca no cayó en manos de Nabucodonosor, el arca se desapareció. No puede decirse que un rey pagano tomó el pacto de Dios. Él no lo tocó, el arca desapareció antes que él llegara. O sea que es muy, muy interesante esto que estamos leyendo, porque aunque después va a regresar Judá a esperar la venida de Cristo, el culto primero de Israel aquí desapareció. Por eso, como le expliqué hace unas semanas, comenzó en Babilonia lo que hoy se conoce como la sinagoga. Empezó y lo veremos después. Ahora vemos introducción. No. ¿Dónde nos quedamos? En el 4. ¿En el 24 qué? Sí, 24. Yo leí algo de 24, ¿no? En el 7. Bueno, no importa, comenzamos en el 8, ya aquí está. Jeconías tenía 18 años cuando comenzó a reinar. No, ya lo leí. El versículo 17. Ok. El rey de Babilonia designó rey en lugar de Jeconías a su tío Matanías, cambiando el nombre por Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital, hija de Jeremías de Libná, que no es Jeremías profeta, Jeremías era un hombre conocido. Hizo lo malo, esto es como una repetición, hizo lo malo a los ojos del Señor, exactamente como lo hizo Jeconías. Esto sucedió por la cólera del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta el punto de echarla de su presencia. Sedecías, con esto terminamos el capítulo 24.
y comenzamos el capítulo 25. El motivo por el cual, de lo que estamos hablando, por lo cual ellos perdieron la tierra de Israel, fue que Israel había continuado en su rebelión contra Dios. Fíjense que desde que Israel llegó a la tierra prometida, pensamos, era un pueblo esclavo. Dios le dio la libertad, le dio una tierra. Ellos no querían jueces, querían reyes. Dios le dio reyes, le dio una capital. Es para que uno hubiera dicho, bueno, ellos hubieran estado contentos con Dios. ¿De dónde lo sacó Dios? De la esclavitud de Egipto. Abrió el mar delante de ellos, algo que nunca nadie lo ha visto. Pasaron por el mar abierto, los alimentó 40 años con maná y codornices en el desierto, le dio todo lo que quisieron. Es para que uno dijera, este pueblo, sin embargo, ¿el pueblo obedeció a Dios? No, desde el primer momento fue problemas, inconformes con todo lo que tenía. Y la inconformidad es el peor vicio que puede tener un cristiano. Un cristiano inconforme, para mí, ese cristiano le falta conversión. Y hoy en día casi todo el mundo está inconforme siempre con todo lo que tenemos. Nunca estamos conformes con nada. Si tenemos un apartamento, queremos una casa. Y si tenemos una casa, queremos un palacio. No estamos conformes con nada de lo que tenemos. Y la inconformidad no viene de... Yo creo que la maravilla de Dios es que tú te des cuenta que lo que tú tienes es una bendición, sea grande o sea pequeño. El que esté inconforme nunca en la vida disfruta nada. Porque lo que tiene hoy no lo disfruta pensando lo que puede tener. Y cuando tiene lo que quiere tener, lo tiene un rato, no lo disfruta pensando que hay otro que tiene algo todavía mejor y quiere lo otro. El inconforme nunca disfruta la vida. Vemos que no disfruta la juventud, no disfruta el matrimonio, no disfruta los hijos, no disfruta nada. Siempre está pensando algo que no tiene. Cuando lo más lógico es disfrutar lo que tú tienes en este momento. Por eso a mí me maravilla la vida de alegría que llevan las monjas de clausura. Y todo lo que hemos oído, las carmelitas aquí en cualquier lado lo sabemos. Porque esas mujeres están siempre tan contentas. Porque se conforman con lo poco que tienen. Y hoy en día, todo el sistema que tenemos, en que vivimos, que nos ha implantado la prensa, todo ese sistema está ideado para llevarnos a una inconformidad. Porque siempre te presentan algo en la televisión que tú después dices, sin eso yo no puedo vivir. Yo me acuerdo que antiguamente en Cuba que se compraba un carro, era para toda la eternidad. Y lo heredaban los hijos, lo heredaban los... Y ahora a los 2 meses, a los 2 años ya el carro no... Queremos otro. Y yo vuelvo a decir, toda esta vida que estamos llevando en el mundo de hoy, ¿nos ha llevado a la felicidad? No. Yo lo estaba hablando el otro día, ni sé dónde lo estaba hablando, que la juventud de hoy es una juventud totalmente triste y angustiada. Lo veo en el gimnasio yo. No es que me lo contaron. Hasta hace 15 o 20 años uno iba al gimnasio y todos los muchachos se conocían y todo el mundo iba y jugaba y la gente hacía chistes. Y yo me acuerdo que era casi como algo social, se pasaba de lo mejor. Hace unos 10 años todo el mundo empezó a ponerse sus cositas aquí y ya nadie habla, hay más silencio que en una iglesia. Nadie, no solo habla, y de verdad parece, yo lo hago en forma de chiste, pero no es un chiste. Eso es tristísimo y las consecuencias que va a tener con la sociedad es terrible. Y posiblemente sean los hijos nietos de ustedes. No son extraterrestres, ni son los hijos del vecino, son los de ustedes y los míos. Yo veo muchachos con la novia, cada cual con su... Allá últimamente están hablando por señas, preguntándote. O sea, yo me he dado cuenta, y eso es a nivel de gimnasio. Pero cuando nosotros fuimos a los cruceros esos que hacen de los 15 años de las muchachas, que con mi sobrina cumplió los 15 años, fuimos toda la familia, tenían una noche una fiesta en una discoteca del barco, tremenda fiesta. Bien vestido todo el mundo, y nosotros dijimos, vamos a pasar a ver qué están haciendo. Cuando pasamos, estaban todos los muchachos de este lado y todas las muchachas de este lado.
con una música tremenda y no había absolutamente nadie, no solo bailando, hablando. Hermano, eso yo no veo que nadie le da por reflexionar. Tenemos una juventud inconforme y porque son inconformes, están tristes. Y están tristes. Yo estaba un día en Madrid y venían, porque todavía otros países la juventud todavía no ha llegado al grado que ha llegado aquí. Todavía en otros países más o menos van en ese camino, no se han dado cuenta. Pero yo estaba en Madrid y una pila de muchachos venían hablando, jugando por una de las calles por ahí, por cerca de la plaza de la Plaza del Sol, venían hablando, empujándose. Después la primera veo como 5 o 6 muchachos caminando así. Yo dije, esos son de Estados Unidos. No, efectivamente, cuando hablaron, porque estaban preguntando una cosa para comer, eran de acá. Cada cual con su... Y todos con cara de bravo. Mira por la calle, veía un mall, para que tú veas que todos los muchachos caminan mirando para abajo y con cara de disgustado. Ahora yo quiero que ustedes piensen qué va a pasar cuando esa gente tenga 40 y 50 años. ¿Y qué le van a inculcar a los hijos de ellos? Sin embargo, estamos como Jerusalén. Los profetas dicen, viene Nabucodonosor y todo el mundo encantado de la vida. Aquí no pasa nada, mira qué bien estamos. Hasta que llegó Nabucodonosor y derrumbó a Jerusalén. Y después lamentarnos, ¿por qué Dios nos hace esto? Como le digo desde que empezamos el estudio de la Biblia, cambia la ropa, cambia la tecnología, pero el ser humano sigue exactamente igual. Y lo peor del caso es que no escarmentamos con lo que leemos en la Biblia. Me voy a tomar, ya por terminar, un momentito, porque quiero terminar rapidito el último capítulo para la semana que viene, empezar con Nehemías y Esdras. Porque ya lo que queda pues es poco, así que vamos a ver el capítulo 25. El año 9 de su reinado, el mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó frente a ella y la cercaron con una empalizada. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes 4, el 9 del mes, arreciaba el hambre en la ciudad y no quedaba pan para la gente del pueblo. Se abrió entonces un boquete en la muralla y a pesar de que los caldeos rodeaban completamente la ciudad, el rey salió con todos los soldados durante la noche por la puerta entre los 2 muros que estaba cerca del parque del rey. Se fue por el camino de la Arabá. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en la estepa de Jericó. Entonces todas sus tropas se dispersaron abandonándolos. Capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, a Riblá. Lo sometieron a juicio. A la vista de Sedecías degollaron a sus hijos. A él le arrancaron los ojos. Lo encadenaron con una doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. En el mes 5, el 7 del mes, era aquel año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzardán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Incendió el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Puso fuego a la casa de los altos personajes. Todas las tropas caldeas que acompañaron al jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzardán, jefe de la guardia, deportó el resto del pueblo que quedaba en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la población. El jefe de la guardia dejó una parte de los más pobres del pueblo del país para cultivar las viñas y los campos. Los caldeos rompieron las columnas de bronce del templo, las basas y el mar de bronce. ¿Se recuerdan todo esto que se hizo en el desierto y que venía desde la época de Moisés? Desapareció para siempre. Tomaron también los ceniceros, no es que fumaban la gente, era donde se ponía la ceniza de esos sacrificios. Porque después que no me diga que está justificado fumar, porque dice que había cenicero
Jerusalén, porque todo es posible. Las paletas, los cuchillos, las cucharas y todos los utensilios de bronce destinados al culto. El jefe de la guardia tomó los incensarios y los aspersorios, tanto los de oro como los de plata, las 2 columnas, el mar, que era único, y las basas que Salomón había fabricado para el templo del Señor. El peso del bronce de todos estos objetos era incalculable. La altura de la primera columna era de 18 codos, una cantidad de metros tremendo. Soportaba un capitel de bronce de 5 codos de alto, con un trenzado y granadas en torno, todo de bronce. O sea, eran unas columnas verdaderamente impresionantes. El jefe de la guardia hizo prisionero a Serayás, sacerdote principal, el sumo sacerdote, a Cefanías, segundo sacerdotes, y a los 3 guardias del umbral. En la ciudad arrestó un eunuco, inspector militar, a 5 de los cortesanos del rey que se encontraban en la ciudad, al secretario jefe del ejército encargado de alistar al pueblo del país y a 60 hombres del pueblo del país que se hallaban en la ciudad. Nebuzardán, jefe de la guardia, los hizo prisioneros y los condujo a Riblá ante el rey de Babilonia. Este los golpeó y los mató en el país de Hamat. Así fue como Judá partió al exilio de su tierra. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al frente del pueblo que quedó en el territorio de Judá. Cuando los jefes de la tropa y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había hecho gobernador a Godolías, se presentaron en Mispa ante Godolías con Ismael, hijo de Netanías, Juan, hijo de Careac, Serayás, hijo de Tacnumet, el neofita, Hazanías de Maacab, acompañado de sus hombres. Godonías le tomó juramento a ellos y sus hombres diciendo: no teman a los siervos de los caldeos, quédense en el país, sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero en el mes 7, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Limasá, que era de linaje real, vino con 10 hombres e hicieron muerte a Godolías, así como los judíos y caldeos que estaban con él. Entonces todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos, y también los jefes de tropas, se pusieron en marcha y fueron a Egipto, pues tenían miedo de los caldeos. En el año 37 de la deportación de Jeconías, rey de Judá, el mes 12, el 27 del mes Evil, Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, hizo gracias a Jeconías, rey de Judá, y lo liberó de la prisión. Lo trató con benevolencia y le concedió un trono superior al de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar sus ropas de prisión. Jeconías comió siempre en la mesa de su presencia por el resto de sus días. Por disposición del rey se le consignó un sustento permanente para cada día, durante todos los días de su vida. Y así termina el segundo libro de Reyes y termina el Judá y el Israel que nosotros hemos conocido. Ahora vendrá, algunos descendientes formarán otro reino, tomarán otros caminos. Ya la casa de David no va a volver a reinar. Con Jeconías se acaba la casa de David. Pero se acabó. Aunque el rey lo restituyeron, estaba ciego. Lo que hicieron fue, parece que el nuevo sucesor de Nabucodonosor, pues parece que es lo que muchos reyes dicen. Si a un rey lo tratan así, le están diciendo a la gente que a otro rey lo pueden tratar igual. ¿Y quién es el otro rey? Él. Por eso casi nunca los reyes tratan mal a otros reyes, porque si un rey depone a otro, entonces la gente de ese rey puede saber que un día ellos pueden hacer exactamente lo mismo. Parece que el sucesor de Nabucodonosor le restituyó al rey, que era ciego ya, cierto estatus en Babilonia, pero ya no hubo más familia real. Por eso la familia de David no es que se extinga, se pierde. No se extingue, ¿por qué? Porque vemos que en la anunciación de la Virgen pues estaba el último sucesor de David, que era José, y que era carpintero. O sea, no es que la familia se acabó, sino que perdió el estatus real. Y me imagino que muchos habrán pensado que todos los sucesores de David se habían extinguido. Y no se habían extinguido porque el Señor había dado una promesa, y cuando el Señor da una promesa, el Señor la cumple. Por eso, al último de los tiempos, quedó José como sucesor de David, y ese reino pasó a Cristo ya en un reino espiritual. Pero vemos toda esta historia, que es historia.
Si ustedes han soportado los libros de los reyes, ya se graduaron. Porque los libros de los reyes son los peores libros. ¿Por qué? Porque es historia. No hay mucha doctrina que explicar. Los nombres que son difíciles, pero sobre todo que no hay doctrina. Y cuando uno se reúne es para aprender. Entonces lo que estamos aprendiendo es historia. Y la historia he tratado de sacar lo más posible de doctrina dentro de estos libros que son muy aburridos. Si ustedes pasaron esta prueba, pasaron la prueba de fuego. Porque ya los profetas, cuando entremos los profetas va a ser hermoso. Y después de los profetas vienen los salmos, que es más hermoso todavía. O sea que yo creo que, y a lo mejor en Macabeo pues es un poco monótono, digamos Macabeo, pero yo creo que peor que los reyes no va a ser. Porque los reyes es una constante, hizo mal a los ojos del Señor, hizo mal a los ojos del Señor, hizo mal a los ojos. Pero yo creo que a pesar de haber sido un libro así un poco monótono, hemos sacado conclusiones para nosotros en el día de hoy. Que lo apliquemos a otra cosa, pero que hayamos sacado conclusiones, porque vimos que esta gente que vivieron ahí pensaron y reaccionaron igualito que nosotros delante. Con otra situación, pero la misma forma de razonar, la misma forma de decidir y la misma forma de actuar. Y yo no quiero ser profeta de calamidad, pero sí yo lo digo. Yo creo que en Estados Unidos estamos frente a un año decisivo. En este año esto se arregla o se hunde para siempre. Y por mal que le caiga a la gente, la iglesia tiene, y eso mucha gente en la iglesia no tiene los pantalones para decirlo. Hay algunos obispos que sí han tenido pantalones para decirlo. El padre Pavón, que es el presidente de Priests for Life, también lo ha dicho. Hay dos principios que la Iglesia Católica no es negociable en las elecciones. Los dos principios son el aborto y la familia. Todo lo demás es negociable. El aborto y la familia, bajo ningún concepto, es negociable. Punto. No hay más nada que decir. Cada cual vote según su conciencia. Pero después que no se arrepienta. Ustedes se acuerdan el escrito que yo hice cuando ganó Obama, que lo pasaron por medio América Latina, y yo dije el escrito cuando ganó Obama exactamente la situación que vemos hoy. ¿Qué ganamos con ese cambio? Absolutamente nada. Los negros están más pobres que nunca. Y no lo digo yo, son las estadísticas. De 26 millones de personas con bonos de alimentos hay 49. El doble de personas viviendo del gobierno. Los latinos están más pobres. Los latinos están más pobres después de 8 años. 2.5 millones de deportados. Latinos, la inmensa mayoría. Vuelvo a preguntar, ¿qué cumplió? Sí, les cumplió a los gays. Le cumplió a los gays y mucho. Es con la única gente que él cumplió. Y con el aborto, que de lo primero que hizo fue quitar la ley que prohibía al aborto a los 9 meses, sacarle el cerebro al niño con un vacuum cleaner. Esa fue la primera ley que él quitó. Que Bush había prohibido el aborto parcial y él lo volvió a poner. Aparte de eso, ¿qué ganó el país? Un país más dividido que nunca. Hay un racismo hoy en día que hacía años que se había acabado. Hacía 40 años, desde los Panteras Negras, desde los 60 no habían resurgido. El racismo en este país prácticamente se había eliminado. Sale un presidente negro y ahora hay más racismo que nunca. Hay más pobres que nunca. Y todo eso yo lo advertí, pero ¿qué? Cada cual votó por su conciencia, no por lo que dice la iglesia. Y lo vuelvo a repetir este año y lo vuelvo a decir. Hay dos cosas que no es negociable en el voto cristiano. El aborto y la familia. Eso no es negociable. Esa es la doctrina de la iglesia. Todo el que le diga otras cosas es un mentiroso y un relativista. Porque andan algunos católicos por una televisión diciendo también disparate, que para mí fue insultante. Que puso la hipocresía de los pro-life. Ese fue el título, en un canal católico. Porque dice que los pro-life eran muy
hipócritas porque se ocupaban de los no nacidos, pero no de los inmigrantes. Y yo le escribí y le dije, mira, perdóname, si un candidato a presidencia promoviera matar a los inmigrantes, yo no votaba por ese. Pero hay una gran diferencia en devolverte al país donde tú naciste, tú viviste, es tu cultura, y está tu familia, a matar a un niño en el vientre de su madre sin ningún tipo de derecho que proteja a ese niño. En uno no hay muerte, en el otro hay muerte. Y el movimiento pro-life está fundado para defender a los no nacidos, como hay movimientos que defienden a los inmigrantes, y está muy bien que todo el mundo defienda a todo el mundo. Yo no quiero que deporten a nadie de Estados Unidos. Yo no quiero que deporten a nadie porque ya están viviendo aquí. Pues, pero si hay un problema que tenemos nosotros que enfrentar, es el problema de la inmigración. A este país cualquiera no puede entrar como si esto fuera un circo. Ningún país permite que la gente entre para su país como si fuera una feria. Y me perdone, mira, Colombia está deportando a los cubanos porque son ilegales y lo está deportando en aviones sentados en el piso como si fueran puercos. Y yo no veo a nadie criticar. México firmó un pacto con Fidel Castro para deportar a todos los cubanos que pasen por México hace 3 meses. Y ya lo están deportando. Yo no he visto a nadie protestar. Nicaragua cerró la frontera por orden de Cuba para que no dejaran pasar cubanos por formar el caos que formaron en Panamá. Y yo no veo que nadie protestó. México está haciendo un muro en la frontera de Guatemala para parar la avalancha de gente, porque yo quiero que ustedes sepan que me dijeron que en Panamá hay un caos. Dice que hay miles de cubanos y de haitianos, porque ahora los haitianos están viniendo por Panamá para venir para acá. Dice que miles, es un caos lo que hay para venir para acá. Hermano, ni cubano, que soy cubano, ni colombiano, esto no es para que todo el mundo entre como si esto fuera un potrero. Y eso hay que parar, hay que poner leyes. A los cubanos y a Mazantín el torero. Hay que respetar las leyes Y yo lo digo con razón porque cuando mis hermanas estaban en Cuba y querían que yo las trajeran por otros países, yo lo dije rotundamente que no. Que se apuntaran y esperaran el turno. Les llegó, tuvieron que esperar 10 años más y vinieron. Cuando Javier, ustedes conocen a Javier, mi ahijado, cuando vino, él se fue para Ecuador para venir para acá. Yo le dije, si tú vienes para acá ilegal, conmigo no cuentes. Y no lo ayudé. Claro, cuando llegó aquí, por supuesto que lo ayudé, pero yo durante el trayecto dije, para mí eso que tú estás haciendo es un disparate. O sea, yo puedo hablar porque yo sí no tengo una mano por un lado y otra por otra. Yo creo que las leyes de los países hay que... Y ya los inmigrantes están aquí, hay que darles los papeles, yo creo que es una cualidad, pero sí que hay que asegurar la frontera. Porque si damos 11 millones de amnistía, de aquí a 10 años, ¿tú sabes cuánto van a haber? 22 millones. Porque toda América Latina critica a Estados Unidos, pero todo el mundo está loco por caer acá. Y para mí eso es una gran hipocresía. Así que, después de esta descarga, porque estamos viendo el final de Israel, pero, como dice el que vea las barbas de su vecino arder, ponga la suya en remojo. Y los que estamos aquí, de aquí, no tenemos a dónde coger. De aquí, ¿a dónde te vas a ir? Europa. Europa dentro de poco está lleno de musulmanes. Después vas a volver para donde viniste, ni aunque te maten. Vas a regresar de donde viniste. Así que si este país se hunde, hermano, todos los que estamos aquí, nos hundimos con él. Y como dijo la difunta Celia Cruz, que no está en Proverbios, no hay cama para tanta gente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.